pero esperemos que sea pronto. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de uso de teoremas de ángulos verticales. Ángulos verticales que son formados por dos, pero que no son par lineal. Yo puedo decir que el ángulo 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. ¿Por qué puedo decir que son suplementarios? Porque forman 180 grados. Pero en el caso, también esto sucede en el ángulo 2 y 3, el 1 y 4, pero y en el 3 y 4, que ahí podemos ver que son ángulos complementarios. Sin embargo, el ángulo 1 y 3, estos son congruentes. Entonces, estos son los que también se le conocen como ángulos verticales. Es lo que muchos de nosotros utilizamos en contexto de otros ángulos también son congruentes, sería el ángulo 2 y el ángulo 4. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces, siempre va a seguir que la misma situación de la construcción de ángulos verticales. Entonces vamos a colocar un teorema acá. El teorema va a ir relacionado con lo que nosotros hemos estado trabajando anterior. Dice el teorema de ángulos verticales. Dice, si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales son congruentes. Bueno, ¿se recuerdan cuáles son los pasos que nosotros utilizamos para probar un teorema? Pues son los que vamos a utilizar siempre en este momento. Entonces nosotros vamos a decir, ¿cuál sería el paso 1? A ver si se recuerda. Escribirlo de forma de implicación, decir entonces, ¿verdad? Decir entonces, pero sí lo podemos poner. ¿Cómo lo podríamos poner? Entonces, los ángulos verticales son congruentes. Muy bien. Ahora el paso 2, eso ya está resuelto aquí. El paso número 2 es hacer un esquema de lo que nos están diciendo. Entonces vamos a tomar la flecha dual y vamos a hacer dos rectas que se intersecan en un punto. Entonces vamos a llamar a este 1, 2, 3 y 4. Bueno, ya con esto empezamos con el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Nuestra hipótesis. La hipótesis es lo primero. Estas dos rectas son una L y M. Entonces, la recta L y la recta M se intersecan. Pero también nos dan aquí ángulos pares. ¿Cuáles serían los ángulos en este caso? El ángulo 1 y el ángulo 3 son
congruentes porque son verticales, y el ángulo 4 con el ángulo, bueno, el ángulo 2 con el ángulo 4 sería, para ponerlo en orden. Ahora, en el paso número 4, tenemos que ir utilizando lo que nosotros deseamos probar. Que son congruentes. O sea que en este caso, el ángulo 1 es congruente ¿con quién? Con el ángulo 3. Y que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 4. Entonces, el paso número 5 es el plan que nosotros tenemos que hacer. Pensemos qué necesitamos para poder definición de congruencia de ángulos. Ajá, ¿qué más? Definición del par lineal, que lo acabamos de colocar. ¿Qué más? La definición de suplemento. Solo que, miren, pues, por escribirme, ahí te estoy dando cuenta, congruentes, verticales, que necesitamos. ¿Dónde vi una palabra? Entonces, si hay alguna palabra que me comí, me lo dice, por favor. Ah, miren, pues, sí, pues. Bueno, miremos, pues, ¿qué otra cosa más podríamos necesitar? El teorema de suplementos. Y ahora, ¿cuál sería el paso 6, entonces? Pasarlo a la tabla de doble color. Entonces, aquí vamos a utilizar las afirmaciones y las razones. Entonces, aquí, ¿cuál es lo que nos dieron? Nada para construir la situación. Lo que sí me está diciendo es que el ángulo 1 y el ángulo 3, ¿qué son? Son ángulos verticales. Recuerden que lo que queremos demostrar es que son congruentes. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Qué otro? El ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos verticales. Y esto nos lo dieron también. Bueno, entonces el ángulo 1 que tenemos, ustedes hicieron par lineal. Par lineal. Va. El ángulo 1 y el ángulo 2 son par lineal. ¿Y eso qué es lo que nos ayuda a justificarlo? El postulado de par lineal. Esto también aplicaría para el ángulo 3 y el ángulo 4, que son par lineal. A ver, recordemos que es esto de par lineal. Perdón. Aquí está, miren. ¿Qué nos dice? Un par lineal de ángulos
Eso es lo que el par. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de el ángulo, los ángulos que nosotros estamos señalando aquí, el ángulo 1 y 2 forman una recta. Y el ángulo 4 y 3 formarían una recta también. Que sería esta recta que tenemos acá. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos el postulado de par lineal. Ahora miremos. El ángulo 3 y el ángulo 4, ¿qué formarían? Miremos. Ángulo 3 y el ángulo 2, perdón, ángulo 2 es, perdón. Y ángulo 2, ¿qué formarían? ¿Será que formarían un par lineal? Si en este sí, con esta línea sí. Y también el ángulo 4 y el ángulo 6 también formarían un par lineal. Ahora miren, pues, pensemos, ¿cómo podría decir que el ángulo 3 es un suplemento del ángulo 2? ¿Qué me serviría aquí para formular esto? Definición de ángulos suplementarios. ¿Y cómo puedo decir entonces que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3? Con todo lo que he señalado acá. Sustitución. Utilizar para sustituir. 1 y 2 de par de lineal. En 2 y 3 se puede sustituir en el, vamos a ponerle pasos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces usted me dice una sustitución de qué pasos. Del paso 3 y del 5. Porque el paso 3 dice el ángulo 1 y el ángulo 2 son par lineales. Entonces, y estoy diciendo que en el 5 que el ángulo 3 y el ángulo 2 son par lineales, entonces se puede hacer una sustitución donde señale que el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos congruentes. Entonces esto también me ayudaría para lo otro. ¿Qué sería lo otro? Que el ángulo 2 es congruente con el ángulo. ¿Y qué hacemos de sustitución aquí? El 2 no. Miremos otro. Oh, 4 y 5. Vamos a ver, 4 tenemos 3 y 4.
3 y 2, ahí está. 4 y 5. Ahí tenemos la sustitución y comprobamos que los ángulos son. ¿Estamos claros ahí? Que me doy. Cambiar de dispositivo. Entonces miren, pues yo voy a tomar aquí. Esta pues esta la resolvimos acá. También los resolvimos acá. Este sería del ángulo recto. Este no, ya lo habíamos. Podemos resolver, eso no hay problema. Iremos a otro teorema. El teorema nos dice lo siguiente. Yo quiero que con lo que voy a ir explicando ahorita, ustedes vayan tomando ideas para lo que vamos a hacer en la prueba de GeoGebra. Dice, si un ángulo de un par lineal es un ángulo recto, entonces el otro ángulo también es recto, es ángulo recto. Bueno, primer paso, el primer paso ¿se cumple o no se cumple? Entonces aquí lo tenemos. Paso número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el paso número 2? Graficar. Entonces vamos a graficar una recta acá y aquí vamos a sacar una semirrecta partiendo de acá para arriba. Entonces vamos a llamar a este ángulo 1 y a este ángulo 2. Paso número 3. ¿Cuál sería nuestro paso número 3? ¿Cuál sería? Voy a llamar a esta recta L y M. Entonces, la recta L es perpendicular a la recta M. Por tal razón que, ¿qué sucede aquí? El ángulo 1 y el ángulo 2 son par lineal. ¿Son par lineal? Sí, son par lineal. Es que pensé que estábamos diciendo vertical. Va, ¿qué más podemos decir en este caso? Bueno, estamos señalando que super. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, si son par lineal o son complementarios, perdón. ¿Qué significa esto? Que la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 2 es 180. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, paso 4. Queremos demostrar que el ángulo 1 es congruente
al ángulo 2. Y paso número 5, ¿cuál sería? Ese sería el plan. ¿Qué necesitamos? Definición de par lineal, de suplementarios. ¿Qué más? Sustitución. ¿Qué más? Definición de congruencia de ángulos. ¿Hay algo más? ¿No? Entonces pasemos a nuestra tabla. Afirmaciones y razones. ¿Qué nos están diciendo? Que la recta L es perpendicular que la recta M. ¿Qué más? ¿Que el ángulo qué? 1 par lineal. La medida del ángulo 1 más la es 180. Esto más justificación. ¿Qué significa acá? La definición de suplementario. Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Leamos el teorema. Si un ángulo par lineal es un ángulo recto, eso significa que tenemos que uno de los ángulos es recto. Y eso significa que la medida, vamos a tomar en este caso, es 90 grados por ser ángulo recto. Entonces podemos decir que la medida del ángulo 1 es 90 grados. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Definición de ángulos rectos. ¿Qué más podríamos señalar? Sustitución, 90 grados más la medida del ángulo 2 es 180 grados, esto por sustitución. Por tal razón, la medida del ángulo 2 es 90 grados. ¿Y eso por qué? ¿Perdón? Porque que hicimos aquí fue un despeje. Entonces podemos decir proceso algebraico de despeje, ¿verdad? En este caso es un despeje. Por tal razón, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. ¿Y esto por qué lo decimos? Por congruencia de ángulos. Y hay que demostrar. ¿Estamos? Pues, yo en el documento que les voy a enviar hay algunas operaciones que ustedes pueden ir haciendo. Por ejemplo, acá, miren.
La número 1, cítese dos pares de ángulos rectos que sean ángulos verticales. Entonces ustedes ya con esta figura, aquí estos están utilizando de la 1 hasta la 4. Cítese un par de ángulos que sean ángulos verticales, cítese un par de ángulos que sean obtusos, que sean ángulos verticales, cítese 6 pares de ángulos congruentes, si M2 es 35, encuéntrese la medida de los ángulos 5 y 8. Entonces aquí tienen que colocar cuántas serían las medidas y por lo tanto al ángulo 1 de la 5 a la 8 le dice cuánto es, a qué es equivalente la medida del ángulo 3, la medida del ángulo 4, la medida del ángulo 1, y si yo sumo el ángulo 1 más el ángulo 4, ¿cuánto me daría? ¿Ah? ¿Hacemos eso? Bueno. Aquí nos dice, si la medida del ángulo 2 es 35, ¿cuánto sería la medida del ángulo 3? No. Por eso la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 4, y si yo sumo el ángulo 1 con el ángulo 4, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, con la información de la nueva 11, de la nueva 11, encuéntrese las medidas de los ángulos. Dice aquí, la medida del ángulo RCBQ, RVQ, este es 4X. Y la medida del ángulo SV y T es 2X más 20. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuánto mediría el ángulo RQB? RQ y B. No, RQ, RV y Q. Entonces, ¿cuánto sería este 4X? Pues simple. Aquí es una igualdad por lo que acabamos de ver. Aquí nos daría 10, pero como nos dice cuánto es esta medida, 4 por 10 serían 40. Este sería el que tendríamos acá. Y lo mismo se va haciendo con estos datos, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora aquí sí son demostraciones. Por ejemplo, dado que el ángulo del segmento A y B y el ángulo C se intersecan en O, AB biseca a CD, el ángulo C es congruente al ángulo D, pruébese que el ángulo AOC y el triángulo AOC y el triángulo BOD son congruentes. Ahí es donde sí tenemos que hacer demostración. Vamos. Aquí también y aquí también. Solo que aquí en el número 19 nos lo dan como un teorema, ¿verdad? Si un ángulo es congruente con un entonces es un ángulo recto. Eso es lo que... Bueno, vamos a entrar a lo siguiente, que sería prueba de teoremas de uso de ángulos exteriores. Y aquí vamos a necesitar hacer un repaso de informaciones que se han visto prácticamente la semana pasada y las anteriores. Primero es que la definición de mayor que es A mayor que B, significa que A es igual a B más C y que C es un número positivo. O sea que en este caso esto significaría que sería un valor más grande que la de B. También otra cosa, la propiedad transitiva. Si el ángulo si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, vamos a correr esto aquí, vamos a agregar la N, perdón. Entonces, A es mayor que C. También la propiedad aditiva. Si A es mayor que B, entonces A más C
es mayor que B más C. La propiedad de multiplicación, si A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces A por C va a ser mayor que B por C. Si A es mayor que B y C es menor que 0, entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si yo multiplico en ambos lados un valor negativo, se invierte la topología, ¿verdad? Recuerda que si teníamos aquí que es mayor, al multiplicar un número negativo se invierte, ¿verdad? Y la propiedad de tricotomía. Dice, si en el caso A y B sean una igual a si es verdadero, A es igual a B, es mayor que B, o A es menor que C, que B, perdón. Ninguna de las anteriores ser C, ¿verdad? Una Entonces, aquí está algunas definiciones que son importantes que nosotros señalemos. Lo que tenemos en verde es a lo que vamos a llamar ángulo exterior, porque está fuera de un polígono. ¿Perdón? Bueno, en este caso afuera de un triángulo, ¿verdad? Y en este caso, esto que tenemos acá, lo que está en azul y lo que está en azul, son ángulos interiores porque están dentro de ese polígono. Entonces, la definición del ángulo exterior de un triángulo es el ángulo que forma un par lineal con uno de los ángulos del triángulo. Eso sería prácticamente el ángulo exterior, porque si ustedes se dan cuenta, este con este, ¿qué forman? Un par lineal. Entonces, y los ángulos interiores no contiguos con respecto a un ángulo exterior son los dos ángulos no adyacentes al ángulo exterior, o sea que no están a la par del ángulo exterior. Este ángulo no se cuenta como interior no contiguo. Sería un interior contiguo, pero no contiguo son los que están alejados de. Entonces, aquí podemos observar que cada triángulo tiene 6 ángulos exteriores, como se ilustra en la figura. Por eso es de que para los que estudiaron ingenierías, en Mate 1 se divide en geometría, econometría, ahí está. Se recordarán que cuando se pedía que se dibujaran los triángulos, se pedían que las líneas siguieran su curso para poder identificar que se podía utilizar. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver si lo encontramos, porque en la facultad de ingeniería tienen sus textos gratuitos, las personas que quieran utilizarlo, obviamente principalmente sus alumnos, pero hay un texto que hizo el ingeniero Carlos Garrido, que precisamente la parte de ellos es trabajar no geometría como nosotros la vemos, que es más demostrativa, sino es una geometría aplicada a la construcción, es que es muy diferente, ¿verdad? Nosotros estudiamos objetos matemáticos, objetos puros, en cambio ellos están utilizando representaciones de objetos matemáticos para poder aplicar a la construcción, que son dos cosas totalmente diferentes. Se desconectó. Entonces, si entramos a la Facultad de Ingeniería, hay unas pestañas que tienen acá. Vamos a ver, vamos a poner aquí los estudiantes.
Retrasada, no. Horarios, no. Es que había, anteriormente estaban los textos, creo, ¿dónde? Aquí, ahí, ya lo vi. Preguntas frecuentes, examen privado, oficina, no. Unidades académicas, vamos a hacer aquí. Hay una que se llama Cátedra de Departamento de Matemáticas. Aquí tendría que estar. Vamos a ver acá. Programas, recursos. Aquí están libros. Libro de geometría. Pero este no es el de... Este es de Mario de León. Por ejemplo, en este caso, en esto que están viendo acá, en estos problemas lo que se pide al estudiante es de que dejen que las líneas sigan su curso para que así se pueda resolver. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a hacer un espacio aquí para explicar esto. Como les digo, aquí ellos utilizan una situación más aplicada a la resolución de situaciones de construcción. Entonces lo que sugieren ellos es que las líneas sigan su curso para poder observar otros fenómenos que no se pueden observar en este momento. Por ejemplo, este ángulo aquí sería igual. No. El 2x. Exactamente, a miren. Estos serían, bueno, no tanto al complemento de 2x, porque recuérdense que esto no sería, no llegamos hasta aquí. Entonces, ¿qué sería equivalente? Por ejemplo, este 20, este está aquí. ¿Cómo? A este. Aquí en medio. Aquí 2x. De este lado. Ya. ¿Qué otra cosa más? Entonces este sería 2x. Entonces aquí ya tendríamos que 3x más 2x más 20 es igual a 180. ¿Y qué es lo que están preguntando acá? El valor de x y y. Entonces, ¿cuánto sería el valor de esto? Sería 180 menos 20. Daríamos el valor de x. Ahora se recuerdan de que este 2x y el y, ¿qué sería? Sí, exacto. Entonces, con esto, yo podría decir que 2x más y también son 180, pero como ya conozco el valor de x, ¿era cuánto dijimos? Y el valor de y es el que queremos encontrar, entonces solo despejamos 180 menos 2 por 32, ¿y cuánto nos daría esto? 116. Y ahí ya resolveríamos encontrando cuánto vale x, que es 32, y y, que es 116. Pero vuelvo a repetir,
Esto es viéndolo desde la parte que nosotros estamos observando. Sí, me hubiera gustado más encontrar vamos a ver si lo encontramos acá en geometría para la construcción. Ah, sí. Ah, bien, aquí está, mire. Aquí está. Solo que está de esta manera. Yo creo que se puede descargar gratis. No. Vamos a ver. Geometría. Universidad. No está. Lástima porque ese texto que les estoy comentando de Carlos Garrido, estaba muy bonito para enseñarles cómo se aplicaba esto que nosotros estamos viendo. Nosotros enfocamos en el tanto es la parte de la expresión, comprender el objeto y mostrar el objeto. Muy bien. Entonces esto sería la situación, por eso de que si ustedes se dan cuenta, en mayoría de geometría se dice, deje que la línea siga su curso. Porque así podemos observar que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. ¿Y eso por qué? De señalar verticales. También podemos decir que el ángulo 4 y 3 son congruentes y el ángulo 4 y 5 son congruentes. Ahora dice, trácese en el 5 y 6, perdón. Ahora dice, trácese en el ángulo 1 y compréndase los ángulos interiores no contiguos de los triángulos siguientes. Por ejemplo, en el caso de aquí, el ángulo 1 y el ángulo 4 son suplementarios. ¿Cuáles serían los ángulos interiores no contiguos? 2 y 3, en este caso 3 y 2, 2 y 3, 3 y 2. En este caso, ese no contaría como no contiguo, porque está a la par. Estamos. Bueno, entonces miremos un teorema, pues. El teorema nos dice lo siguiente. Este se llama teorema del ángulo exterior. Y nos dice lo siguiente. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor a la medida de cualquiera de los ángulos exteriores no contiguos. Y esto es lógico. ¿Por qué sería mayor? Es un elemento, ¿verdad? Entonces, los otros dos ángulos. Miremos en GeoGebra. Vamos a ver en GeoGebra. Ahorita voy a utilizar una versión más pequeña, la versión 5. Más que todo porque es más rápida.